Hemos titulado este mensaje ¿genuinos o de apariencia? ¿Genuinos o de apariencia? Fíjense bien que nosotros, cada uno de nosotros, somos testigos que vivimos en una época donde nuestras cosas o muchas cosas son genuinas, pero también muchas otras cosas son de apariencia. Lo vemos desde ropa, artículos, joyería, billetes incluso, ¿no? A veces te muestran, te dan un billete de cambio y se ve igualito, pero no es de apariencia, no sirve, es falso. ¿Sí les ha pasado que alguna vez les han dado un billete así o no? A mí sí. Y yo pensé que era de a de veras y ya a la hora de que lo uso y quien conoce, pues no, resulta que no es de a de veras, es falso, ¿no? Es de apariencia. Fíjense que en diciembre nos pusimos de acuerdo para ir a pasar la Navidad como familia. Mi hijo, el que está acá, que acaba de venir unos días y se volvió a ir, está en una parte de los Estados Unidos y nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Oye, pues qué onda, vámonos viendo, vámonos juntando para pasar la Navidad. Él se vino, nos fuimos, volamos a Orlando y tomamos un crucero. Yo nunca me había subido a un crucero. Esta es la primera vez. Dije, a ver si no me mareo, ¿no? Pero nos fuimos en el crucero y el crucero llegó en primera instancia a Cozumel, que es parte mexicana, ¿no? Cuando tú te bajas del crucero, inmediatamente así en la parte del puerto, hay muchos negocios de joyería, plata y oro. Y entonces nosotros bajamos y pues a mí me gusta usar anillos, cadenas y esclavas, pero no es de oro puro, porque ya en otro tiempo usé y siempre pues se me tiraba, ¿no? Entonces cuando estamos ahí viendo, vi una pulsera que me gustó, pero no era oro puro, era se le llama oro laminado. Parece oro, pero no es oro. Entonces se me ocurrió preguntarle al vendedor y le dije, oye, ¿cuánto vale esta pulsera? Yo no sé qué cara me vio, pero me dijo, $500. ¿What? Yo me asusté porque dije, sí, yo sé que este no es oro puro. Y le dije, oye, pero este no es oro puro, es oro laminado. Sí, pero vale $500. Le dije, caray, pues allá en Guadalajara me sale más barato. Yo pensé, ¿no? Pues $500, sacaba cuentas, 10,000 pesos. Una pulsera de esas, de apariencia de oro, que no es oro puro, dije, pues un oro laminado no te cuesta más de 1,000 pesos la pulsera. Pero así la venden, como si fuera oro puro. Sí, hay pulseras de esas que sí valen eso, pero es oro de 10 quilates, de 14 quilates, ¿verdad? A lo mejor más delgadita. Pero un oro laminado es apariencia de oro. ¿Qué es? Bien dice el dicho mexicano, depende, te dan la pedrada, ¿no? Entonces, pero hay muchas cosas que se manejan de apariencia, no son genuinas. Y seguramente alguna vez a ti te ha pasado que te han vendido algo que te han dicho que es genuino y a la hora de la hora no lo es. ¿Sí les ha pasado o no? A ver. Jesús en las escrituras que acabamos de leer nos va a demostrar exactamente que es lo mismo en los que siguen a Jesús. Yo no voy a preguntar cuántos han creído en Jesús, yo voy a preguntar cuántos siguen a Jesús. Ay, no me asuste. ¿A quién están siguiendo? ¿A Alex y a Patty? ¿A quién siguen? Amén. Jesús en las escrituras habló mucho sobre ser genuinos discípulos de Jesús, genuinos seguidores de Jesús y no vivir en apariencia.
como el texto que leímos precisamente, si vuelven al texto de Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído en él. Vamos a ver si esta fe que Jesús está diciendo de esos seguidores de Jesús, vamos a ver si esa fe es genuina o no es genuina. Por eso Jesús tuvo que decirles, afirmando y diciendo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, serán genuinos. Aquí está ya un principio de alguien que es genuino. Alguien que es genuino es alguien que va a permanecer en la palabra de Dios, no solamente un domingo, no solamente los domingos de un año, va a permanecer en la palabra de Dios toda la vida. ¿Cuánto? Toda la vida. Ahora, ¿cómo sabemos que estos judíos, su fe era genuina o de apariencia? ¿Cómo podemos saberlo? En el mismo pasaje, si nosotros seguimos la línea del pasaje de Juan capítulo 8, después del 31, me voy a brincar algunos versículos hasta el versículo 39, porque Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos alegaban, no, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, un padre tenemos, ¿verdad? Y cuando llegan al verso 39, le dicen a Jesús, respondieron y le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Bien orgullosos, ¿no? Nuestro padre es Abraham. Ahora, Abraham es el personaje básico porque de él surgió el pueblo judío. De él comenzó el pueblo hebreo, de Abraham, por la promesa de Dios. Por eso Abraham pues era para ellos su padre, ¿verdad? Hay una relación por descendencia con Abraham del pueblo judío, pero no solamente ellos. ¿Sabían que todos nosotros somos descendencia de Abraham? ¿Lo sabían? Pero nosotros somos descendencia de Abraham por la fe, porque Abraham le creyó a Dios. Pero ellos se jactaban aquí con Jesús diciendo que ellos eran hijos de Abraham, porque supuestamente pues tenían esa descendencia en lo natural de Abraham. Y Jesús les tuvo que decir, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y vea lo que dice el verso 40. Pero ahora procuran, ¿qué dice? Procuran matarme a mí. Y entonces aquí como que yo al leer la escritura comienzo a pensar y decir, a ver. Unos que creían en Jesús querían matarlo. ¿Qué significa? Significa que su fe no era genuina. Su fe era de apariencia. ¿De qué? ¿Sí lo pueden ver? En la Biblia, donde ustedes tienen su Biblia, ahí está claro. Y entonces aplicamos, ¿no? A nosotros. ¿Cuántos no hay que dicen creer en Jesús, están dentro de la iglesia, pero que con sus conductas, con su comportamiento, con su forma de vivir, están tratando de crucificar nuevamente a Jesús? Quieren matarlo. ¿No le da tristeza? Quieren matarlo al Señor. Yo uso una ilustración de un joven que en su corazón él tenía el deseo un día de conocer a Jesús, pero personalmente, así, que se le apareciera, ¿verdad? Así como te le apareciste a Abraham y te le apareciste a Jacob. Señor, ¿cómo me gustaría que un día te aparecieras a mí? Y oraba y pedía, y bueno, es una ilustración, ¿verdad? Y un día Jesús le cumplió
el deseo que tenía. Un día Jesús se aparece en su casa, lo tiene enfrente, el joven lo toca, eres Jesús. Pero una vez que tiene a Jesús, el joven no sabe qué ofrecerle a Jesús. ¿Qué te ofrezco? ¿Qué te ofrezco? A ver, siéntate aquí en la sala. A ver, ¿qué te parece si vemos una peli, no? Y Jesús, desde que llegó, solamente lo miraba a los ojos al joven. Y el joven, bueno, no, a lo mejor no quieres ver una película. Pero ¿qué te parece si vemos en las redes sociales? ¿Sabías que hay diferentes redes sociales? Vamos a ver el chisme en todas las redes sociales. ¿Qué te parece, no? Aquí no ven chismes en las redes sociales, ¿verdad? Aquí en Reynosa, solo en Guadalajara. Gloria a Dios. Aquí no hay Facebook, no hay Twitter, no hay TikTok, no hay nada de eso, ¿verdad? Bueno, ahí está ofreciéndole a Jesús querer ver las redes sociales. Jesús mirándolo a los ojos, viéndolo a los ojos. Jesús, ¿saben qué quería? Que el joven lo que le ofreciera fuera su corazón. ¿Su qué? Su corazón. Porque el único que puede cambiar un corazón de apariencia es Él. Nadie más. Pero ese joven ahí estaba tratando de ofrecerle cosas de apariencia. Ya lo tienes, querías tenerlo. Ahí está Jesús. Jesús está ahí junto a ti. Tienes la oportunidad de conocerlo. Tienes la oportunidad de que entre a tu casa. Tienes la oportunidad de que Jesús esté cerca de ti, pero no sabes qué ofrecerle. Ofrécele tu corazón. Él lo conoce. Y Él sabe todo lo que hay ahí adentro. Y hace un momento Brenda nos dirigía, ¿verdad? Que ese corazón fuera limpiado. Eso es lo que Él quiere hacer. Limpiar nuestro corazón. Pero el joven ahí está, ¿verdad? Y de repente suena el teléfono de la casa. Va el joven, agarra el teléfono. Bueno. Y era la novia. Oye, Juancho, quiero ir al cine. Y él, es que, ¿sabes quién está aquí conmigo? Jesús. ¿Qué Jesús ni qué Jesús? A mí llévame al cine. Si no, hoy cortamos. Y entonces el joven cuelga y va con Jesús y le dice, ay Jesús, fíjate que me acaban de hablar que mi abuelita se puso bien enferma. Voy a tener que irle a dar una vuelta. Quédate aquí, por favor. Puedes tomar lo que se te antoje del refrigerador. Ahorita regreso. Nomás voy, atiendo a mi abuelita y regreso. Muchos así agarran a Jesús. No quieren que Jesús vaya a donde tú vas, pero déjame decirte una cosa, que una vez que tú has invitado a Jesús en tu vida, Jesús va a ir a donde tú vayas. Jesús va a entrar donde tú entras. Jesús va a ir, si tú trabajas un taxi, Jesús va de copiloto en el taxi. Si tú trabajas en un camión, Jesús va ahí arriba en el camión. Si tú trabajas en un taller mecánico, Jesús está ahí con la gorra como tú, viéndote todo lo que haces. Si lo haces con honestidad, si lo haces claramente. Si tú trabajas en el mercado, no sé, en un tianguis y vendes verduras, y Él está ahí contigo para ver cómo pones la pesa, si es precisa, si es correcta o le estás poniendo menos del kilo. Entonces el joven va saliendo a la puerta y cuando llega a la puerta, ¿quién cree que va detrás de él? Jesús. No lo puedes dejar a Jesús. Si ya lo invitaste, no lo puedes dejar en ningún lado. Jesús ahí está, ahí va, porque lo has invitado. Y entonces el joven ve a Jesús. Ay, Jesús, te dije que me esperaras. Ahorita regreso, no me tardo. Siéntate, por favor. Ya te dije que mi abuelita está muy enferma, así que ahorita vengo. ¿El joven estaba diciendo la verdad? Jóvenes, digan la verdad. Nunca digan mentiras.
Sean honestos. Hace un momento me encantó la administración que Dios usó en Brenda, porque Dios lo estaba usando y la verdad Dios estaba hablando y Dios estaba diciendo, no trates de ocultar ya más. Ya. No más. Suéltalo. Suelta aquello. El Señor te quiere perdonar. El Señor te quiere limpiar. Pero ahí está el joven. No, no. Y otra vez ahí va a la puerta. ¿Y quién viene detrás de él? Jesús. Hasta que llega el momento que el joven se molesta, agarra a Jesús enojado y de una manera simbólica levanta su brazo y lo vuelve a crucificar. ¿Sabías que cada vez que tú y yo actuamos de la manera contraria a su palabra y no permanecemos en su palabra, cada vez que lo hacemos, ¿sabías tú que estamos volviéndolo a crucificar? Él no se quedó en la cruz. Él murió y resucitó al tercer día y Él vive para siempre. ¿Por qué lo quieres volver a crucificar con tus palabras, con tu conducta, con tus acciones? No, hermanos, tenemos que ser sensibles al llamado de Dios y a su palabra. Él nos llamó para ser genuinos discípulos de Él, no para ser discípulos de apariencia que dicen que creemos en Él, pero la realidad es que lo queremos matar. Y Jesús les vuelve a decir, hombre, que te he dicho la verdad. Ahí estamos en el versículo 40 de Juan 8. Hombre, que te he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Si dicen que son hijos de Abraham, pues las obras de Abraham harían. Y Abraham hizo esto. Abraham creyó la verdad de Dios y habló la verdad de Dios. Así que, mis hermanos, un discípulo genuino de Jesús habla la verdad. ¿Qué habla? No la esconde, no la guarda, no la sepulta, no la pone en la sala, ahí en el armario como un adorno, la verdad, y ahí se mantiene la verdad. No, mis hermanos, un discípulo de Jesús trae la verdad aquí adentro. Un discípulo de Jesús es alguien que camina, sus pasos son pasos en la verdad. Su conducta es una conducta que se relaciona con la verdad, que se une a la verdad, y entonces es ahí, mis hermanos, donde se nos considera verdaderos discípulos de Jesús. Genuinos. El genuino habla la verdad, sigue la verdad, practica la verdad, no anda con rodeos porque ama la verdad y su vida es una evidencia de ello. Yo sé que somos hombres imperfectos, mujeres imperfectas. No lo aparto nunca de mi vida y lo entiendo perfectamente bien. Pero mis hermanos, Jesús ya está a la puerta. Jesús está aquí, el mundo está vuelto loco, el mundo está en agitado, tenemos un mundo agitado. Si usted ve las noticias, métase para que se dé cuenta, estamos en un mundo cada vez más y más agitado, un mundo que pende de un hilo. Basta con que suelten una bombita cualquiera de los países que tienen una bomba nuclear y este mundo se acaba. Pero el cristiano, ¿qué está haciendo? Todavía está quieto, dormido, ocioso. No, tenemos que despertar, hermanos. Tenemos que ser genuinos discípulos de Jesús. Tenemos que hablarle al vecino, tenemos que hablarle al compañero de trabajo, tenemos que hablarle ahí en el hospital a los que están. Tenemos que orar por los enfermos. Tenemos que hacer nuestra función de discípulos de Jesús, porque la fe que tenemos tiene que ser una fe genuina. ¿O tú eres de la secreta? ¿Cuántos son de la secreta? ¿Sí saben lo que es la secreta? Que nadie sabe.
Nadie sabe, nadie supo que tú eres un cristiano. Jesús les dice, qué tremendo es esto, escuchen las palabras. Ustedes hacen las obras de su Padre. Los dejó en suspenso. Ustedes hacen las obras de su Padre. Y esto que Jesús dijo es algo que tenemos que comprender. Si hay algo que debemos entender es que somos un producto de quien somos hijos verdaderamente. No puede haber engaño en eso. No puede haber engaño. Por ejemplo, yo soy un producto de un señor que se llamaba, le decían Don Chano, y de una señora que le decían Doña Carmen. Allá en Guadalajara, en la colonia del Fresno, en Paraíso 1527. Mis padres. Yo soy un producto de mis padres en lo natural, pero en lo espiritual. Jesús llegó a decirle a Nicodemo, el que es nacido de la carne, bueno, lo que acabo de decir, carne es, soy hijo de Don Chano y de Doña Carmen. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que si yo soy hijo de Dios, entonces las características de mi Padre se tienen que ver claramente en mí, en ti. Somos un producto de Dios. Entonces ellos le dijeron, celosos, ¿verdad? Porque eran celosos. Y le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos. Y ya no dijeron que Abraham. Ahora fíjense, más allá se fueron. Un padre tenemos que es Dios. Hágale. Así. ¿Sabe qué significa eso? No supieron ni lo que dijeron. Mis hermanos, esto que ellos dijeron, un padre tenemos que es Dios, qué responsabilidad esas palabras. Qué responsabilidad decir que mi padre es Dios. ¡Qué responsabilidad! ¿Cuántas veces no hemos oído o expresado esas palabras que no checan con nuestras acciones? No nos engañemos, de verdad, hermanos, no nos engañemos ya más. No sigamos queriendo vivir en el engaño ya más. Si de verdad nuestro Padre es Dios, las acciones que nosotros debemos andar son las de Dios. No puede ser que yo diga, mi Padre es Dios. Y bueno, mire, ahorita más adelante, Jesús les dijo en el verso 42, no me quiero adelantar. Jesús les dijo, entonces les dijo, si su Padre fuera Dios, si Él fuera su Dios, ciertamente, ¿qué les dijo? Ay, ahí están las cosas gloriosas del genuino. ¿Qué es lo que debe caracterizar el ser hijos de Dios? ¿Qué es lo que debe de caracterizar a ti y a mí que somos familia de Dios, que somos hijos de Dios? Todos entendemos que eso es solo una obra gratuita por la gracia de Dios, el ser convertidos en hijos de Dios, ¿verdad? Todos lo sabemos que nosotros pusimos la fe en Jesús y por haber puesto la fe en Jesús, ahora somos hijos de Dios. Ahora, eso dice la Biblia. Ya somos hijos de Dios. Pero mis hermanos, si nuestro Padre es Dios, una característica que debe empezar a verse en nosotros es el amor. El amor de Dios, el amor del Padre. El amor que Él tuvo por ti, el amor que Él tuvo por mí. ¿Cómo fue Él capaz de perdonarnos todos nuestros pecados? Éramos unos pecadores perdidos, condenados, ya listos para ser lanzados al infierno, al fuego, pero Cristo vino a este mundo para que no fuera así. Él vino, dio su vida, Él no quería que nadie se perdiera, pero Él puso una condición: que el hombre creyera, pusiera toda su confianza en Jesús.
Ese es el deseo de Dios y lo pusimos. Hemos puesto la confianza en Dios, pero ahorita vamos a ver más adelante, ¿verdad? Si un cristiano puede caer en apariencia. Un genuino cristiano puede caer en apariencia. Lo vamos a ver más adelante, pero aquí está Jesús confrontando a estos que habían creído en Él. Dice, si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente me amarían. La Biblia es bien clara, ¿sí o no, hermanos? A veces pensamos que ocupamos una revelación. No, ahí está la revelación de Dios en la palabra. La Biblia dice bien claro en 1 de Juan 4:20, si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque si no ama al que ve, ¿cómo puede amar a Dios al que no ve? Si somos hijos de Dios, el amor de Dios es la primer característica que se debe evidenciar en nosotros. Porque yo de Dios he salido, dice Jesús, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Los genuinos discípulos de Jesús escuchan el lenguaje de Jesús, lo entienden, lo reciben aunque les duela, lo aceptan. Pero los no genuinos, que son de apariencia, viven engañados, creyendo que no son de apariencia, aunque no entienden el lenguaje de Jesús, aunque no escuchan su palabra, aunque no obedecen su palabra, tienen un corazón duro y no se encuentran en la realidad. ¿Y cuál es el deseo de este mensaje? Que no nos encontremos así. Ese es el deseo del mensaje. No vine para señalarte, no vine para acusarte, no vine para hacerte sentir mal, no vine para animarte que nos paremos en el lugar donde debemos estar parados, genuinos, no de apariencia. Amén. Ahora, dice en el verso 44, aquí es donde está lo duro. Porque Jesús les suelta la bomba atómica, ¿verdad? Y les dice, ustedes son de su padre el diablo. Híjole, hágale clic. ¿Qué duro está esto, no, hermanos? ¿Sí o no? Pero es mejor que nos hablen con la verdad, ¿no creen? Porque aunque nos digan esto, tenemos la oportunidad de cambiar. Tenemos la oportunidad de dejar esa posición y ponernos en la posición correcta. Y ellos tenían esa oportunidad de cambiar y dejar de ser lo que Jesús les está diciendo. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido un homicida desde el principio, es decir, él es el primero que guió a otro ser humano llamado Caín para asesinar a su hermano. Ese es el pensamiento del diablo, quitar la vida. Ese es el pensamiento del diablo. El diablo siempre viene para destruir, para quitar la vida. Esa es la forma de proceder de él. Y la forma de proceder de Jesús no es esa, porque él dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo contrario a muerte. Si nosotros, escúcheme, si nosotros buscamos matar sentimientos, matar ilusiones, matar sueños, matar una familia, y estoy hablándolo en el sentido espiritual y psicológico,
Alguien puede estar obrando aún como un creyente de Jesús, puede estar obrando equivocadamente y teniendo la conducta errónea que solamente el diablo la tiene. Pero no te desanimes, si así te encuentras puedes cambiar de lugar. Hoy es el día para que cambies de lugar y dejes la apariencia y te pongas en el papel de un genuino ante los ojos del Señor Jesús. Esto es algo terrible, terrible de verdad. Y a mí, yo tengo que mirar mi corazón todos los días porque no estoy exento a caer en apariencia. Nadie estamos exentos a caer en apariencia. Es algo terrible los de la apariencia porque siempre creen estar bien, como ellos decían primero que eran hijos de Abraham, luego hijos de Dios. Su fe en Jesús era una fe de apariencia, no era genuina, no permanecían en su palabra. Y esta es la clave aquí en lo que Jesús está diciendo: permanecer en su palabra. ¿Cómo permanece una persona en su palabra? Porque la obedece, porque está en ella, caminando en ella, viviendo en ella, hablando de ella. Esa es la persona genuina. Una vez el hermano Pablo Hunter nos dijo, ¿verdad? Estas frases nunca se me van a olvidar. Él dijo: miren pastores, cualquiera puede comenzar. Es cierto, cualquiera. Pero llegar al final permaneciendo en la palabra, no cualquiera. Si somos genuinos discípulos de Jesús, tenemos que llegar hasta el final de nuestros días permaneciendo en la palabra de Dios. Y acuérdense, permanecer en la palabra de Dios no es que tengas la Biblia en tu mano. Permanecer en la palabra de Dios es que la obedeces, la amas, la practicas. Es parte de tu vida la palabra. Un discípulo de Jesús genuino es aquel que sea lo que sea en su vida, cueste lo que le cueste, siempre va a permanecer en las palabras de Jesús hasta el final de sus días. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esto que te estoy hablando. Sea lo que sea, cueste lo que cueste, siempre permaneces en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús. La Biblia nos pone el ejemplo de 3 hebreos en tiempos del rey Nabucodonosor en Babilonia, que le servían al rey, pero que los opositores le dirigieron para que hiciera un edicto, hiciera una estatua y adoraran su estatua. Y aquel que no adorara la estatua era metido en el horno de fuego. Y cuando insistieron a estos 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que tenían que adorar la estatua, ellos dijeron: no la vamos a adorar. No la vamos a adorar. Y los llevó con el rey, ¿verdad? El rey Nabucodonosor. Mira, ellos no quieren adorar la estatua que tú has hecho, y tú has hecho un edicto donde dice que todo aquel que no quiera adorar la estatua sea metido en el horno de fuego. Y entonces el rey Nabucodonosor sabía que estos 3 hebreos, Dios estaba con ellos. Tenía una estimación por la manera en que servían junto con Daniel en el palacio del rey. Tenían un buen testimonio, para que me entienda. Pero sin embargo, el rey dijo: a ver, tú, Sadrach, Mesach y Abed-nego, si no se postran, van a tocar ahorita la trompeta, el y el tamboril y todo. Y una vez que lo toquen, se van a postrar y van a adorar la imagen. Y ellos le dijeron: no. Sabe bien, oh rey, que nosotros no adoraremos tu estatua, porque Dios nos librará de este horno de fuego. Y aún si no nos librare, de todos modos no lo vamos a hacer. Esos son los genuinos. Esos son los genuinos. Que no importa, mis hermanos, qué nos suceda, qué acontezca, nosotros permanecemos en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es ser genuino? Vamos a ver un ejemplo de alguien genuino, ¿les parece? Ya vimos de alguien que no es genuino, que ellos son de apariencia. Ahora quiero que vaya conmigo a Lucas 19. Vamos a ver la historia de un personaje en la Biblia, que él sí fue un personaje genuino, muy genuino.
Lucas 19, verso 1 al 10. ¿Lo tiene? ¿Están aprendiendo, hermanos? Vamos a aprender más. Esta es la historia de un genuino discípulo de Jesús, que se hace genuino discípulo de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado, ¿cómo se llamaba el varón? Se conocen esta historia, ¿verdad? Los niños lo saben muy bien, porque son de las historias que se les comparte a los niños, y hasta cantitos hay para los niños, ¿no? Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó, pum, pum. Me acuerdo muy bien, pues no digo que me lo cantaban de niño, porque yo de niño no era cristiano, pero sí llegué a cantarlo. Yo fui maestro de niños y llegué a cantarlo con los niños, ¿no? Ya es muy antiguo ese corito. Entonces dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo, y luego nos da descripciones de él, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Y cómo era? Rico. ¿Quién era Zaqueo? ¿Qué quiere decir que era jefe de los publicanos? Mire, para empezar, los publicanos eran cobradores de impuestos que cobraban a favor del imperio romano. Es decir, se hacían del lado de los romanos, que les dieran este puesto de trabajo y cobraban impuestos. Ese es el SAT de Roma, ¿no? Yo sé que hablan de SAT y ¡ay! Bueno, ellos eran el SAT de Roma, nada más que estos cobradores de impuestos, ellos cobraban impuestos solamente a los judíos. Eran judíos del lado de Roma que cobraban impuestos a sus mismos conciudadanos judíos, pero eran bien tranzas. ¿Qué? Esto no pasa hoy en día, ¿verdad que no pasa hoy en día? Pero bueno, cobraban de más sus impuestos porque daban su parte a Roma y ellos se quedaban con una buena parte. Ahora, Zaqueo no era un publicano ya, él era un jefe de publicanos. ¿Qué quiere decir? Que él tenía bajo su cargo, bajo su autoridad, varios cobradores de impuestos. No sé si acaso sería todo lo que era la ciudad de Jericó, pero sin embargo, él era un jefe de publicanos. Y como jefe de publicanos, pues imagínese, ¿verdad? Ahora entendemos por qué se nos menciona ahí que él era un jefe de publicanos y era rico. ¿Cómo era? Tenía mucha lana. Entonces, imagínense los judíos cómo veían a los publicanos. Los judíos veían a los publicanos, híjole, es más, ni los querían ver. Los consideraban pecadores. Ese es un pecador. Los rechazaban. Entonces quiero que entiendan la posición de Zaqueo. Zaqueo no solamente era un jefe de varios cobradores de impuestos, sino que era un hombre despreciado por el pueblo judío, odiado, rechazado, un mal hombre, considerado un traidor de la patria. Así lo veía el pueblo judío a él. Vamos al verso 3. Y Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud que seguía a Jesús, pues era pequeño de estatura. Por más que brincaba, pues no lo dejaban ver. Era chaparrito, bajito. Entonces no le daban chance. Imagínense, oye, dame chance de entrar hacia el frente para poder ver a Jesús. Pues lo despreciaban, lo rechazaban, lo odiaban. Era un mal hombre para ellos, pues no le dieron chance. Pero Zaqueo quería saber quién era Jesús. Y eso me llama la atención, porque es muy posible
Es muy posible, aunque aquí la escritura no nos menciona, que Zaqueo ya había escuchado hablar mucho de Jesús. Ya había oído hablar mucho de Jesús, lo que Jesús había hecho allá y allá y allá en Capernaum y en acá en Israel, ¿verdad? Y en diferentes lados. Y él había oído hablar de Jesús mucho y las cosas que Jesús hacía. Así que cuando Jesús llegó a la ciudad, él oyó que Jesús había llegado y rápidamente fue porque ya tenía una inquietud de conocerlo. Por eso yo les animo, mis queridos hermanos, hablen de Jesús, hablen lo que Jesús ha hecho en sus vidas, en sus diferentes, donde se mueven ustedes, diferentes lugares, donde cada uno trabaja en diferentes lugares. A lo mejor alguno trabaja en el gobierno, trabaja en el SAT, pues ya deje de cobrar de más. Pero ahí hable de Jesús. Hable de Jesús. Qué importante es hablar de Jesús. Qué importante es compartir de Jesús. Qué importante es llevar el mensaje de Jesús. No necesitamos esperar hasta que el pastor y los pastores organicen una campaña evangelística para irnos y hablar de Jesús. Esa es una parte. Y créanme que un día, porque yo estoy trabajando un nuevo equipo de evangelismo con todos los estudiantes del instituto, y yo le he compartido a Alex que en un tiempo más adelante esperamos venir aquí a Reynosa un buen grupo y vamos a salir y vamos a hablar de Jesús y vamos a compartir la palabra de Jesús, pero no te quedes en tu casa. Mande. Hay que hablar de Jesús. Cuando nosotros hablamos de Jesús, la semilla de inquietud va a quedar en el corazón de quienes oigan. Fíjense, en el programa de evangelismo, quiero compartir esto porque es algo bien bonito que a mí me impactó. Yo tengo una reunión con los grupos, tenemos cuatro equipos de evangelismo que se están consolidando muy padre, y estamos yendo a un solo hospital en Guadalajara, a uno. Cuando hay muchísimos, pero solo a uno. Y ahí no se dan abasto. Y un día, yo primero les dije y les sembré esto a los equipos y les dije, miren, lo que yo quiero ahorita de momento es que salgan, sirvan y den. Aprendan a servir y dar. Así que van a llevar agua, van a llevar café, van a llevar galletas, van a llevar sándwich. Y denlo a los familiares de los enfermos. Hay muchos familiares que hay en ese hospital que se quedan sin recursos, que no tienen para un sándwich, no tienen para una galleta, para un café, para una agua embotellada, no tienen. Y bueno, ya tenemos 3 meses haciéndolo, 3, 4 meses. Y en la última reunión que tuvimos, yo dejé que algunos testificaran qué cosas ya están pasando en sus vidas. Y una señora me compartía, fíjense bien, cómo es importante hablar de Jesús. Entonces ellos ponen su mesa, y les dijeron a la gente, bueno, ahora no vamos a darles primero lo que traemos, queremos que se forme, que se pongan aquí alrededor, queremos hablarles un mensaje, y les empezaron a hablar de Jesús, a compartir de Jesús. Y entonces esta señora, así hagan de cuenta que de donde estoy yo hasta la barda, estaba un hombre oyendo. Y de repente de estar oyendo y oyendo el mensaje se soltó en llanto, llorando. Y entonces entre ella y otro hermano varón fueron con ese hombre, él lo abrazó. Y él empezó a decir, yo quiero de ese Dios, de ese Jesús que ustedes hablan. Fíjense, en un momento lo que escuchó. Y este hombre dijo, yo toda mi vida rechacé a Dios. Yo toda mi vida no quise saber nada de Dios, me consideraba un ateo. Dice, pero tengo un hijo
que está en coma, que los médicos me dicen que ya no se va a poder levantar. Yo necesito ese Jesús que ustedes están hablando. Yo necesito ese Jesús que están compartiendo. ¿Y qué creen? Que la hermana que se acercó con el hermano le empezó a decir: Señor, le quiero compartir algo. Ahora en la pandemia, en el 2020, donde no se podía uno meter al hospital, donde uno no podía estar cerca de su hijo, yo tuve a mi hijo en estado de coma. Todo un mes. Ahí estuvo mi hijo. Y yo no podía entrar, yo no podía tocarlo, yo no podía orar cerca de él, pero yo tenía aquí adentro a Jesús en mi corazón, y de lejos yo le decía: Señor, si es tu perfecta voluntad, levántalo. Si es el tiempo de llevártelo, Señor, háblale en lo profundo de su corazón, y que ahí en medio de su coma, Señor, él pueda decir: Jesús es mi Señor. Y ella le compartió y le dijo: al mes, mi hijo fue levantado del estado de coma. Tardó otro mes, porque usted sabe cuando una persona entra en un estado de coma y dura mucho tiempo, tiene que tener toda una rehabilitación para recuperarse. Y tardó el joven, además se recuperó muy rápido. En un mes el joven ya otra vez volvió. Hoy el joven va a la iglesia, hermanos. El hijo de la hermana, pero ella le dio una esperanza a ese hombre. Ella le dijo: mire, mientras su hijo todavía ahí se encuentre en ese cuerpo, usted que le dan oportunidad, háblele a su oído, susúrrele a su oído, háblele de Jesús, dígale de Jesús. Hermano, es que eso es lo que tenemos que hacer: llevar esperanza a otros, ser genuinos, no de apariencia. Por eso Zaqueo estaba interesado en conocer a Jesús, su interés por Jesús. ¿Por qué? Porque seguro escuchó mucho hablar de Jesús. Dice el verso 4, y corriendo más adelante, porque seguro vio por el camino que venía Jesús, y vio un árbol que cruzaba por el camino, un árbol sicómoro, y dice que él corrió para verle, porque había de pasar por ahí. ¿Saben qué? Dios ya estaba preparando el corazón de Zaqueo. Ya el corazón de Zaqueo estaba siendo preparado por Dios. Y así es como Dios comienza a obrar en los corazones. Tú no te preocupes si vas y le hablas a alguien de Jesús, que en el momento él te vaya a responder. No, tú eres un sembrador, ya sembraste, y a lo mejor el otro va a cosechar, pero tú sembraste. Dios nos llamó a sembrar la palabra de Dios. Y si nos da el privilegio de cosechar, pues gloria a Dios, ¿no? Pero nuestro papel es ir y sembrar la palabra. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, ¿qué hizo Jesús? Le vio y le habló. Dos palabras bien claves. Una, primero lo vio. Es decir, ese Jesús lo vio, mis hermanos, cuando la Biblia habla y Jesús vio a Mateo y Jesús vio a Pedro y a Juan y a Zebedeo, ¿verdad? Ese vio tiene un significado profundo, porque Jesús al ver ve nuestros corazones. ¿Qué ve? Jesús lo ve todo, mis hermanos, y por eso Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, ¿cuándo? Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy. Y Jesús, mis hermanos, todo lo ve, no ignora nada. Él vio así a Zaqueo y vio su corazón, el interés que tenía de conocer a Jesús. Jesús sabía que era el momento de Zaqueo. Era el día para Zaqueo, como lo ha sido para nosotros. Quizás nosotros nos hemos encontrado en situaciones y llegamos a pensar: Jesús no ve mi problema.
Jesús no conoce mi injusticia. Jesús no tiene interés por mí. Y muchas veces pensamos esto. Pensamos que estamos solos, pero quiero decirte que Jesús todo lo ve. Jesús todo lo ve. ¿Cuánto? ¿Y saben ustedes lo que esto significó para Zaqueo? Que Jesús se fijara en él, siendo quien él era, siendo que todo el pueblo lo odiaba, todo el pueblo lo rechazaba, todo el pueblo no lo quería, todo el pueblo no quería saber de Zaqueo. Pero sin embargo, este Jesús que tanto oyó hablar de él, Jesús mostró un gran interés por Zaqueo. Se fijó en él. Todo el mundo lo odiaba, todo el mundo lo rechazaba, todo el mundo lo menospreciaba por cómo era él. Pero hoy Jesús, ¿cuándo? ¿Sabes qué hizo Jesús? Le mostró su amor, su misericordia, su bondad. Esta es una de las grandes razones del por qué debemos ser genuinos y no de apariencia con Jesús. ¿Cuántas veces actuamos contrario a esto que hablamos que hizo Jesús? Jesús a un hombre odiado, a un hombre menospreciado, a un hombre hecho a un lado en la sociedad, Jesús lo amó. Jesús le mostró su amor, su misericordia, su bondad. ¿Por qué sigues odiando a tu vecino? Ay, es que pastor, diario pone el carro ahí afuera. Y ya les he platicado, tengo unos vecinos que después de vivir 32 años en su casa, mi casa, todavía paran el carro afuera. Pero ya no es igual que al principio. Al principio se me salía el hombre verde. Pero luego después, la Mujer Maravilla. Cálmate, Nerón, cálmate. ¿Por qué no te bajas? ¿Por qué no les timbras? ¿Por qué no les pides amablemente que si pueden mover su auto para que tú entres? Y luego, si ellos necesitan darles, ¿qué tiene? No voy a salir. Adelante. Híjole, esa sí es Mujer Maravilla, ¿no creen? Enviada por Dios. Pero aprendí, a veces el Luz quiere salir y le digo, no, cálmate, ¿no? Ya. Sométete o te somato, le digo, ¿verdad? Pero eso es lo que hizo Jesús. Por eso es una de las grandes razones que tú y yo debemos de ser genuinos. ¿Y saben qué hizo Zaqueo cuando Jesús le dijo esas palabras? Dice, y descendió a prisa y le recibió triste, enojado. ¿Cómo recibió a Jesús? Como hace un momento empezamos, ¿verdad? Que empezamos, digo, no todos les gusta danzar, pero yo dije, ni voy a danzar porque a lo mejor me van a hacer burla como el rey David, ¿verdad? Así, dije, no, pero ahí aunque sea muevo los piecitos, pero es que es el gozo del Señor. ¿Cómo no gozarse en la presencia de Dios, verdad? Los genuinos, mis hermanos, siempre reciben a Jesús en sus vidas gozosos, contentos, felices. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué Zaqueo recibió a Jesús con gozo en su casa? Pues ¿cómo no? ¿Cómo no recibirlo con gozo? Porque Zaqueo sabía que no lo merecía. Zaqueo sabía que el conocer el amor de Dios, el conocer todo lo que Jesús le ofrecía, no lo merecía. Nosotros muchas veces creemos que merecemos el gozo, que merecemos esto, que merecemos lo otro, pero no lo merecemos. Debemos ser gozosos porque si estamos aquí es por la gracia de Dios. Si podemos levantar las manos, es por la gracia de Dios. Si podemos conocer a Dios cada día más, es por la gracia de Dios. Si podemos amar al enemigo, es por la gracia de Dios solamente. Al ver esto, ahí es donde entran las diferencias, ¿no? Al ver esto, que Jesús entró a la casa del jefe de los publicanos, y que la gran mayoría de invitados eran publicanos,
amigos de Zaqueo. Pues él no iba a invitar a los judíos porque no eran sus amigos. Así que al ver esto, ¿qué hacía toda la multitud? Murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Quiero que noten la diferencia. Él era un hombre odiado, rechazado, a lo mejor de lo peor, Zaqueo. Pero sin embargo, Jesús, al conocer el corazón de Zaqueo, él sabía que este hombre iba a ser genuino. Y la multitud no era genuina. No era genuina. Porque ellos juzgaban a Zaqueo de pecador. Esto es exactamente la apariencia de muchos que siguen a Jesús, pero que nunca se convierten en sus verdaderos discípulos. Siguen a Jesús, pero se vuelven todos unos religiosos, que solo critican a los demás, que están murmurando de los demás. Así hablaban de Zaqueo como pecador, pero la multitud, todos eran pecadores. Y eso no reconocían. Eso no lo reconocían. La religiosidad, mis hermanos, es la máscara más evidente de la apariencia. Nunca se presentan frutos que glorifiquen a Dios. Nunca. Sin embargo, veamos a este hombre. Verso 8. Entonces Zaqueo, dice ahí, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué pasó? La Biblia no nos menciona, porque hubo seguro un lapso entre recibir a Jesús en su casa, la multitud que criticaba y murmuraba. Hubo un lapso de tiempo sentados a la mesa que Jesús les habló. Jesús les predicó y la palabra de Dios taladró el corazón de Zaqueo. Que quizás Zaqueo dijo: Señor, no merezco esto, pero tu palabra me ha transformado, tu palabra me ha cambiado, tu palabra me ha hecho reflexionar sobre la vida. Y Zaqueo reaccionó con fruto. Permaneció en la palabra de Jesús y su expresión está hablando de un fruto ya en su corazón. Y él dijo: Señor, si en algo he defraudado, yo la mitad de mis bienes se los doy a los pobres, y al que he defraudado le voy a pagar 4 veces. ¿Quién puede hacer eso dentro del corazón de una persona como Zaqueo, por ejemplo? Pues solamente Jesús. Y eso pasó en la vida de Zaqueo. Y miren la respuesta de Jesús en el verso 9. Jesús dijo: hoy, otra vez esta palabra, ¿cuándo? Ha venido la salvación a esta casa. O sea que la salvación llegó, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué diferente a los otros, ¿no? Que decían que eran hijos de Abraham. ¿En qué estaba mostrando Zaqueo que era un hijo de Abraham? En la fe. ¿En qué? Creyó en Jesús. Era un hijo de Abraham por la fe. Este es un modismo, ser hijo por la filiación, que significa que Zaqueo actuó como lo hizo Abraham, un hombre de fe. Por eso Jesús culmina el texto en 19:10 diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Genuinos. Zaqueo fue un hombre discípulo genuino de Jesús. Después de ser el peor hombre, después de ser el hombre rechazado, odiado, menospreciado, un mal hombre, un tranza, Dios le cambió su corazón y fue genuino. Ahora, la pregunta con la que quiero culminar, no me quiero tardar mucho, es: ¿puede un cristiano genuino caer en apariencia? Pregunto, ¿puede un cristiano genuino caer en la apariencia?
Alguien puede decir, no, pues si es genuino no puede caer. No, sí, es posible que un genuino se descuide y un genuino caiga en apariencia. Y le pongo este ejemplo, no lo vamos a leer, pero dice en Gálatas 2, 11 al 16, yo le leo ahí un pedazo, ¿verdad? Pedro dice, cuando vino a Antioquía, Pablo le tuvo que resistir cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro, cómo estaba actuando. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, convivía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Que estos se les consideraba los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran judíos que habían creído en Jesús, pero sin embargo seguían aferrados a rituales judíos. Ellos decían que todo aquel que creyera en Jesús, fueran gentiles, se tenían que circuncidar, se tenían que hacer judíos. Si no, no eran salvos. Tú puedes leer Hechos 15:1, ahí lo dice para que te des cuenta. ¿Y qué hizo Pedro cuando llegaron? Si él comía con los gentiles y vivía como gentil, y de repente llegan y entonces se va con los otros no, sí, tienes razón, hay que circuncidar a los gentiles. Y entonces dice que Pablo, en su simulación, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahí está la apariencia. Un Pedro, un Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era un tremendo discípulo del Señor. Fíjense, Bernabé fue un discípulo que incluso intervino para que los primeros apóstoles de Jesús reconocieran el apostolado de Pablo en Antioquía. Había dos iglesias en ese tiempo, la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. La iglesia de Jerusalén 100% era de puros judíos creyentes. La iglesia de Antioquía, la mayoría eran creyentes gentiles que no eran judíos. Y fue ahí en esa participación de Bernabé que tuvieron un encuentro en Hechos 15, se habla del primer concilio. Fue ahí donde se reconoció la iglesia de Antioquía como iglesia de Jesucristo. No solo ellos, sino también la iglesia de Antioquía. Pues este Bernabé, que había hecho cosas muy buenas, y ese Pedro, que era un apóstol del Señor Jesucristo, se descuidaron y cayeron en apariencia. Por eso hoy, yo estoy aquí en la iglesia de Reynosa, y yo te animo como iglesia del Señor que no descuides tu vida. No la descuides, porque puedes caer en apariencia. O no sé si tú ya has caído en esa apariencia, pero si has caído en esa apariencia, levántate. Retoma el camino, pídele perdón al Señor Jesucristo y dile: Señor, yo quiero seguir siendo tu discípulo genuino. Yo quiero ser ese discípulo al cual tú llamaste un día, y en donde quiera que yo esté, Señor, yo proclame tu nombre con mi vida. Amén. Y bueno, hermanos, si tú quieres comprometerte con el Señor y quieres decirle: quiero permanecer en tu palabra y vengo a ti, ayúdame. Si tú eres alguien que no quiere estar en esa apariencia, quiere ser genuino, pues ponte de pie ahí en tu lugar y quiero que se lo digas al Señor.